Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar de seguimiento de mercado. Hoy es miércoles 17 de septiembre. Recordar que estos webinars están ofrecidos por FX for a Living y el broker markets.com. Bueno, hoy es un webinar importante. Hay mucho de qué hablar porque mañana vamos a tener un montón de eventos. Así que a los que no les guste la volatilidad, mejor que estén viendo desde las gradas lo que sucede. A los que les gusta la marcha, mañana es un día divertido. Bien, tenemos varios eventos que van a ir surgiendo a lo largo del día y que vamos a ir enunciando. Ahora voy a hacer un pequeñito resumen y luego vamos a ir yendo uno por uno cómo podría afectar a los diferentes pares y a los diferentes mercados. Bueno, ante todo, dar un saludo a todos los que estáis al otro lado de la sala. Estoy viendo saludos desde Barcelona, Mallorca, diferentes partes de España y Latinoamérica. Un abrazo a todos. Muy bien. Bien, mañana, ¿qué tenemos mañana? Bueno, yo creo que mejor para verlo que irnos directamente al calendario macro e ir viendo un escenario de lo que nos espera mañana. Bien, recordad que el calendario macro lo podéis ver o en la página web de markets.com o lo podéis ver, por ejemplo, también aquí en Forex Factory. Bien, vamos a verlo en vista calendar para poder ver no solamente la info de hoy, sino la que más nos interesa es la de mañana, ¿vale? Mañana jueves. Bueno, perdonar, tenemos que hablar también de lo que puede suceder esta tarde, ¿vale? Con la Reserva Federal, disculpadme, ¿vale? Son tantas cosas que me había despistado, ¿vale? De hecho, esta mañana os he comentado que ya desde el webinar de esta mañana que íbamos a hablar también en el webinar de la tarde, porque los que estuvisteis ayer os comenté que no sabía si hacer el webinar de seguimiento de mercado hoy a la tarde cuando correspondía o adelantarlo a la mañana, precisamente por la reunión de la FED. Pero luego estuve calculando antes de hacerlo que mejor seguir con el guión porque la reunión de la FED, al ser como siempre, como es habitualmente en estas 8 reuniones al año que mantiene la FED, pues después del webinar nos daba tiempo de todo. Por lo tanto, y empezando desde el miércoles y no desde el jueves, por lo tanto, tenemos esta tarde la FED, ¿vale? Reunión del Comité Federal Abierto, donde vamos a tener las proyecciones económicas, vamos a tener la salida de tipos y donde vamos a tener la posterior rueda de prensa. Todo esto va a ocurrir a las 8 de la tarde y 8:30 horario Madrid. Vale, primero hago un pequeñito resumen y luego vamos uno por uno a cada uno de ellos, ¿vale? Bien, nos vamos ya a mañana, donde los eventos más importantes son afectando a pares contra el franco suizo, muy importante vigilar el euro franco suizo, luego os voy a decir por qué. Una reunión que se realiza 4 veces al año cada trimestre, no es como el resto de bancos centrales que son o cada mes o casi, cada mes en el caso del Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra, 8 veces al año en el caso de la Reserva Federal, en el caso del Banco de Suiza, el BNS, ¿vale? Son 4 veces al año cada trimestre. Muy importante, luego miramos también con más extensión. Bien, a las 12:15, esto quizás pueda tener algo de retraso, ¿vale? 12:15, no sé yo si la hora va a ser exacta, 12:15 vamos a tener la LTRO o subasta en la cual el Banco Central Europeo va a proyectar de liquidez a las diferentes entidades financieras que quieran acogerse, con una condición limitada de que tengan que proyectar esa liquidez a empresas y particulares, ¿vale? Veremos si sucede o no, luego lo miramos con mayor profundidad también. Y sin horario estimado cuando tengamos el cierre de ese referéndum en el cual vamos a ver qué es lo que puede suceder con la independencia de Escocia, ¿vale? Bueno, dicho esto, vamos a hacer ahora, por lo tanto, un pequeñito resumen. Bueno, acabamos de hacer el pequeñito resumen, perdón. Ahora vamos punto por punto para ir viendo qué es lo que podría suceder con cada evento. Bien, vámonos a esta tarde con la reserva de la FED. Y qué mejor... Espérate un segundito, vamos a ponerlo también para que se vean los datos de importancia media.
Recordar que aquí podéis filtrar entre los datos de importancia, de mayor importancia, media importancia, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien. Bueno, a las 7 de la tarde, 8 en Madrid, vamos a tener las proyecciones económicas que siempre nos presta la Reserva Federal, así como el comunicado y los tipos de interés. Bueno, vamos a ver, en cuanto a tipos de interés, sabemos que no va a haber variaciones, van a seguir en ese 0,25%, así nos lo ha dicho la Reserva Federal y en concreto Janet Yellen, pues hace un montón de ocasiones y que van a estar en ese mínimo del 0,25 hasta por lo menos junio del 2015. O sea, el resultado va a ser 0,25 con un 99,9% de probabilidad, ¿vale? Lo que sí que puede cambiar es el timeline, es decir, la especificación o la proyección que se pueda dar en cuanto a adelantar o no esos tipos de intereses. Durante este último mes hemos tenido cotilleos que nos hablan de una posible aceleración a la hora de subir los tipos de interés. O sea que en vez de irnos o a septiembre o octubre del 2015, nos iríamos igual incluso hasta en la parte final del primer semestre y no en el segundo semestre, ¿vale? Si eso fuera así, le daría un carácter más hawkish al dólar estadounidense y por lo tanto mayor revalorización. Si no fuera así, le daría un carácter más dovish y por lo tanto mayor devaluación del dólar estadounidense. Vamos a ver cómo esto puede afectar a los diferentes gráficos. Y para el US Dollar y para estas proyecciones vamos a fijarnos tanto en el euro dólar como en el US Dollar Index. Vale. En el euro dólar vemos que llevamos pues prácticamente desde la última reunión del BCE pues en la banda de entre el 1,29 y 1,30. ¿Vale? Si esta tarde vemos una posible aceleración a la hora de implantar con mayor velocidad la subida de los tipos de interés, daría, como hemos dicho, un carácter más hawkish, ¿vale? O endurecimiento de la política económica, y eso revaloriza el dólar estadounidense, con lo cual el par euro-dólar podría llevarnos a dos zonas. Una, la inmediación o las inmediaciones de toda esta zona de soporte que tenemos aquí, que coincide además con la zona del 1,29, quizás podría pararse un poquito antes, porque aquí tenemos una zona de soporte múltiple también bastante importante, como veis aquí, muchos cierres por la zona del 1,29, vamos a ver, está muy cerquita, 1,2910, ¿vale? Bueno, pues entre 1,2910 y 1,29 tenemos una zona de soporte bastante fuerte. Estamos muy cerquita, estamos solo a 48 pips, aunque sí que es cierto que las últimas reuniones de la Reserva Federal no están dando mucha volatilidad en los mercados. Está dando muchísima más volatilidad las reuniones del Banco Central Europeo que las de la Fed, ¿vale? Con lo cual, quizás esos 50 pips fueran suficientes como para tener una reacción, debido a que tampoco es que vaya a haber una sorpresa fuerte. Si hubiera sorpresas más fuertes y ese soporte es roto, la siguiente zona de proyección está pues un poquito más lejos, se encuentra a 80 pips de distancia y sería el mínimo que hemos tenido, este 1,2850 que hemos tenido durante la semana pasada, 1,2850, 1,2860, ¿vale? Vámonos a gráficos mayores para verlo, gráficos diarios, este sería la zona, ¿vale? De todos he sabido, porque lo he comentado un montón de veces, que si alguno de estos niveles es roto, tenemos un recorrido prácticamente en caída libre hasta el 1,2750, que es el siguiente soporte más significativo. Pero esto está muy lejos, estamos hablando de 185 pips de distancia y sinceramente, para que se mueva el euro dólar 185 pips esta tarde en dirección sur, es decir, revalorización del dólar estadounidense,
algo fuerte tiene que decir, ¿vale? O que la economía está súper bien, que las proyecciones, porque antes cuando os he puesto el calendario macro, os hablaba de proyecciones también. ¿Las proyecciones qué es? Pues es una especie de decir cómo va a ser Producto Interior Bruto e inflación en el próximo trimestre y en la finalización del año. Si diera un escenario muy bueno, pues eso nos podría dar una estimación de que independientemente de lo que, diga de los tipos de interés, pues que los va a subir, ¿vale? Antes de lo que preveemos. Una subida de tipos de interés hoy es muy improbable, como acabo de comentar ahora. Y es improbable porque ningún analista lo prevé, punto número 1, y punto número 2, porque el discurso de Janet Yellen ha sido, pues a lo largo de todos estos meses, y fue de Bernanke también anteriormente, el de seguir manteniendo los tipos de interés en niveles cercanos al cero hasta que los indicadores macro avancen. Lo que pasa es que estos indicadores macro, que están fijados tanto en la inflación, ahí sí que estamos lejos de ese 2%, pero de empleo sí que están muy cerquita, con esos niveles del 6 y pico, con lo cual los datos macro de empleo, que se están cumpliendo en expectativas ya desde Bernanke, desde hace más de 6 meses, sí que podrían acelerar, y ese es el cotilleo que estamos teniendo este mes, el número de meses en los cuales se empezarán a implantar de forma positiva, gradualmente, esa subida de tipos de interés. Si a su vez se produce alguna noticia diferenciadora en el tapering, es decir, que se acelera el tapering, recordar que estamos pues disminuyendo el quantitative easing o compra de activos, el programa 3, en 10.000 millones de dólares al mes por reunión. Básicamente lo que se hace es, cada reunión se cortan 10.000 millones. Si hoy se cortaran, disculpad, más de 10.000 millones, o se anuncia luego en la posterior rueda de prensa que se van a cortar más de 10.000 millones en el ritmo de con las consiguientes reuniones, pues también eso podría darle un carácter más hawkish al par, un carácter más hawkish al dólar estadounidense y por lo tanto debilitar al euro dólar, ¿vale? Muy importante también con todo esto, ¿vale? Si por el contrario, porque hasta ahora nos hemos estado fijando qué es lo que podría pasar si se sigue endureciendo el dólar estadounidense, por lo tanto revalorizando y indirectamente cayendo el euro dólar. ¿Qué pasa si es lo contrario? ¿Qué pasa si Janet Yellen, o bien en las proyecciones o bien luego en la posterior rueda de prensa, dice que la economía va mal, que esto, pues oye, que no está tan bien como parecía, y que mira, que los tipos de interés van a seguir estando así y que incluso van a seguir hasta, yo qué sé, hasta el último trimestre o incluso hasta principios de 2016 o el último trimestre del 2015. Bueno, lo que podría pasar ahí, también improbable, por lo menos en el extremo en el cual lo he dicho yo, es que de nuevo el dólar estadounidense se devalúa debido a que el inversor ve un carácter más dovish, más paloma, en la política monetaria a implantar en un futuro de la Reserva Federal, y eso por lo tanto normalmente devalúa el dólar estadounidense y indirectamente revaloriza al euro dólar. Si ocurriera eso, podríamos ver una figura de U en el euro dólar que se produciría casi con total seguridad, no en el día de hoy solo, sino en 2 días, ¿vale? Todos los que me seguís siempre sabéis que hablo mucho de la formación de U's en los gráficos de 60 minutos en el mercado de divisas, Forex, tanto las U's, que sería la recuperación en el 100% del precio anterior, como la extensión del double leg. El double leg es que tenemos un movimiento vertical, como es este que hemos tenido del Banco Central Europeo, y posteriormente tenemos su proyección, que la podemos medir o con Tom de Mark o con extensiones de 161,8 de FIBO, y que fijaros que curiosamente nos da ese 1,2750. Todo esto lo estuvimos viendo la semana pasada en los webinars de la semana pasada y de cierre de mercado, ¿vale? Del viernes, quiero decir. Bien, si por el contrario se produjera
una devaluación del dólar estadounidense y por lo tanto una recuperación del euro dólar, pues podríamos ver que se inicia el proceso de una U. ¿Por qué digo que hoy no? Pues porque no preveo para nada que, a no ser que sea una noticia extrema, que el euro dólar pueda recorrer hoy 200 pips en una noticia de la Reserva Federal. Disculpadme un segundito, por favor, un segundito solo. Estoy con vosotros ahora mismo. Ahora mismo estoy con vosotros. Bien, estoy de nuevo con vosotros. Bien, bueno, veo por lo tanto poco probable que hoy se pudiera recorrer el par esos 200 pips, pero quizás podría realizarse en uno o varios días esa U. Recordar que mañana, aunque son noticias que no afectan directamente al dólar estadounidense, también tenemos el resto de los eventos que, de una manera u otra, podrían afectar, sobre todo en la libra esterlina dólar, a una compra o venta masiva de libras e indirectamente de dólar estadounidense y, por lo tanto, el US Dollar Index revalorizarse o devaluarse en extremis. ¿Cuándo ha sucedido esto la última vez? A ver en el chat. ¿Cuándo ha sucedido esto la última vez? No con la libra esterlina, con otro par. Cruce del dólar estadounidense. Bien, como dice Aitor Massa, ¿vale? En el euro, precisamente en esta caída, ¿vale? De la Reserva Federal, perdón, del Banco Central Europeo, en el cual nos dio una venta masiva de euros que lo que hizo es revalorizar el US Dollar Index. Mira, vamos a verlo aquí, y ya de paso pues nos vamos a ver el dólar estadounidense, el US Dollar Index, que os lo quería enseñar también. ¿Vale? Fijaros. Este es el weekly, vamos a daily, a diarios. Esta barra que vemos aquí es la misma que os he enseñado antes de el euro dólar en el día del Banco Central Europeo. ¿Vale? Esta barra no tenía nada que ver con ninguna revalorización del dólar estadounidense. No hubo nada durante ese día que afectara al dólar estadounidense. La revalorización se produjo debido a compras masivas de dólar estadounidense al ser cambiadas por ventas masivas de euros. ¿Vale? Si recordáis ese día, también se contagió la libra esterlina dólar. ¿Vale? Ese día también se contagió la libra esterlina dólar. Hace poco he leído un artículo de Prensa Nacional que me ha entrado un poco la risa diciendo que estaba descontándose la bajada de la libra esterlina dólar por el referéndum de Escocia. Eso fue el lunes pasado, no la semana anterior, ¿vale? La semana anterior fue porque se contagió ese mismo día y a la misma hora de las noticias del Banco Central Europeo. Además, es una pregunta que me hicisteis justo ese mismo día o el día anterior en preparación de las noticias. Y alguien me preguntó, David, si el Banco Central Europeo tiene una sorpresa, ¿podría afectar a otros pares? Y os lo dije así, exactamente igual que os lo he contestado siempre en otras veces que me habéis preguntado. La libra esterlina dólar es independiente, va siempre a su bola, nunca le afecta lo que pueda suceder en el euro, exceptuando pocas ocasiones al año en las cuales hay una gran sorpresa y normalmente siempre es por sorpresa dentro de anuncios del Banco Central Europeo. Y así fue, ¿vale? Bien. Bueno, vemos que los niveles que podría alcanzar, por lo tanto, el US Dollar Index, dependiendo de lo que suceda esta tarde, pues son, si se revaloriza, ¿vale? Pues testear este 84.75. Si testea este 84.75, el 1.2750 del euro dólar podría verse también castigado, aunque sí que es cierto que estamos actualmente más cerca del 84.75 que del 1.2750 en el euro dólar,
¿vale? Porque siempre os he comentado que es muy probable que ambos niveles sean testeados a la vez en estos dos gráficos, tanto en el US Dollar Index como en el euro dólar, ¿vale? Si por el contrario tenemos un carácter más dovish, pues podría llevarnos a las zonas del 83,50, ¿vale? Efectivamente, Juan Ramón González, ¿vale? Hoy tenemos un cotilleo de Wall Street Journal que viene en palabras de, si me esperáis un segundito os digo incluso quién escribió el artículo. Bueno, fue ayer además, ¿vale? The Wall Street Journal, John Hisselrath, ¿vale? En el que dice que la Fed es muy probable que mantenga el lenguaje de considerable time, ¿vale? Considerable time, es decir, que se puedan mantener durante tiempo considerable los tipos de interés, lo cual es todo lo contrario del cotilleo que teníamos previsto en este mes, ¿vale? Así que, sinceramente, si me decís que está descontado, pues mira, hasta ayer estaba descontado que en principio se iban a subir los tipos de interés antes de lo que se pensaba. Sin embargo, tenemos este cotilleo de Wall Street Journal que salió ayer mismo que, al revés, que van a mantenerse durante un tiempo considerable, bajos, ¿vale? Así que ya veremos. Bueno, esto por lo tanto, en cuanto a... Es que estoy viendo ya que se va a terminar, que son ya menos 20, y de los 3 o 4 eventos que tenemos, solo estoy hablando de uno. Voy a finalizar, por lo tanto, con el de la Reserva Federal, aunque sí que es cierto que en el webinar de mañana, del jueves de seguimiento de mercado, podemos seguir hablando del referéndum. ¿Alguno sabe a qué hora es el referéndum? Que es un dato que no conozco exactamente. Por favor, si me podéis ir mirando y me lo comentáis en el chat, ¿vale? Y sin embargo, mañana tenemos tiempo no de ver la reunión del BNS, del Banco Central suizo, porque va a ser antes del webinar, ¿vale? Pero sí que podremos hablar de lo que podría suceder, seguir hablando, si no nos da tiempo ahora en extensión, seguir hablando del referéndum de Escocia, ¿vale? 7:10 de la tarde. De 7 a 10 de la tarde. Bien, vale, por eso, sí. Estupendo. Bueno, es lo que yo os había dicho ayer, más o menos, que sobre las 7 de la tarde, pero no sabía la hora exacta. El referéndum, como sabéis, es a lo largo de todo el día, ¿vale? Y los cierres de urnas y presentación, pues serán desde las 7 de la tarde GMT hasta las 22 horas GMT, ¿vale? Por tanto, tenemos tiempo de sobra mañana en el webinar de seguir hablando de Escocia. Vamos a hablar ahora, por lo tanto, de lo que puede ocurrir mañana con Suiza. Bien, vámonos a darle a la tecla aquí More para ver lo de mañana y nos vamos al Libor Rate, ¿vale? Y tenemos la política monetaria en Suiza y la salida de tipos. A ver, ¿por qué es tan importante la reunión de mañana? A ver, chicos, en el chat, ¿por qué es tan importante la reunión de mañana del Banco de Suiza? Bien, mientras tanto voy poniendo las cartas. Uy, perdón. Vamos a ir poniendo las cartas. Bueno, 60 minutos. Bien, porque se trata de subidas o bajadas de tipos de interés, ¿vale? Pero ¿por qué excepcionalmente es más importante la de hoy?
Fijaros en qué nivel está el precio. Bueno, los tipos. ¿Qué diferencia hay en el LIBOR? Bueno, no voy a dar más pistas, a ver. Hay muy pocas al año, bien, vale, eso sí que es verdad, solo hay 4. Bien, Juan Ramón González está ahí acertando. Ibai, parecido, pero todavía un poco más. Gabriel, parecido, pero todavía un poco más. Bueno, un poco menos en este caso. A ver, chicos, seguir. Bien. Bueno, pues porque podríamos tener tipos de interés. Vamos de nuevo a las cartas para verlo. Porque podríamos tener, vámonos al euro libra, que siempre es el más, perdón, el euro franco suizo. ¿Dónde estamos? Aquí, euro franco suizo. Bueno, vamos a ponerlo en weekly para que se vea bien, ¿vale? A ver, aquí tenemos una apuesta, que se le dice el BET, que es la traducción en inglés que podríamos decir al español, ¿vale? Del Banco Central Suizo de mantener, sobre todo le preocupa, así como el resto de los pares siempre estamos fijándonos contra el dólar estadounidense, ¿vale? En cuanto a relación al CFH, al franco suizo, siempre el valor de referencia es el euro, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque la relación del PIB que tiene Suiza con el euro es muchísimo más fuerte que o con la libra o con el dólar estadounidense, ¿vale? Por lo tanto, el punto de referencia y en el cual entre agosto y septiembre del 2012, de 2011 ya, recuerdo que esa época, fue en agosto de 2011, en septiembre del 2011 estaba yo dando una conferencia para estrategias de inversión en la Bolsa de Madrid y estuvimos hablando de esto precisamente. Joder, cómo pasa el tiempo, qué barbaridad. En verano del 2011, ¿vale? En el cual marcó que su punto de referencia para el cambio euro-franco suizo iba a ser del 1,20, ¿vale? Anunció intervención. No iba a permitir que se revalorizara más su moneda porque estaba poniendo en peligro las exportaciones del país y por lo tanto sabéis que aparte de la economía financiera, todas las exportaciones del país, de marcas de relojes, joyería, etcétera, etcétera, máquina industrial también, son muy fuertes en máquina industrial, pues se verían afectadas para la exportación a la zona euro. Hemos quedado antes que sobre todo las exportaciones son a la zona euro, ¿vale? Entonces, revalorización, por lo tanto, de su moneda impedía ser más competitivos a su industria exportadora. ¡Bum! De un plumazo, ¿sabéis? Que subió desde paridad hasta el 1,20 y ahí más o menos se ha mantenido. Le ayudó mucho la revalorización del euro, siempre que el euro se ha estado revalorizando le ha ayudado. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el euro ahora se está devaluando y fijaros que aunque aquí está de forma muy tímida, si nos vamos a gráficos diarios, vemos cómo se está acercando con máximos crecientes y mínimos crecientes poquito a poco, y el Banco de Suiza lo está vigilando, poquito a poco a esta franja de 1,20. Entonces, aunque mañana no se prevé que ¡pum!, se bajen a tipos negativos, sí, negativos, es probable que quizás se anuncie que se planteen poner a tipos negativos, ¿vale? Ahí tenemos dos lanzamientos, ¿vale? Uno lo que es el tipo y otro el announcement, el anuncio de lo que puede suceder, ¿vale? No creo que mañana se pongan en negativos, pero se podrían bajar más y anunciar, decir, oye, en la próxima vamos en serio y nos ponemos negativos, ¿vale? Eso devaluaría tremendamente al franco suizo para ayudar a darle un empujón alcista al euro franco suizo, incluso si, como alguno estáis poniendo por ahí,
el euro, el Banco Central Europeo saca una bazooka todavía de estímulo en la economía, de política más dovish, más fuerte, lo cual podría darle al euro todavía mayor devaluación y también reflejarse en este par. ¿Vale? Así que muy importante la reunión de mañana que tenemos a primerita hora de la mañana, muy importante. ¿Vale? Bien, y vamos a hablar ya de, de Escocia. Bueno, antes comentar, esta mañana hemos visto en directo el lanzamiento de las minutas, ¿vale? En la libra esterlina dólar, que hemos visto que, bueno, pues no, inicialmente le ha dado un dato, un toque un poquito alcista, venía mezclada con los datos de empleo, ¿vale? Sin embargo, como novedad, un poquito después de analizar el statement que viene acompañado, ¿vale? Recordad que lo que son las minutas es abrir, ¿vale? Un poquito lo que ha sucedido en esa anterior reunión. Ocurre en la mayoría de los bancos centrales, tanto el de Japón como en la Fed. Ahora esta tarde tenemos la salida de datos, pero dentro de 2 semanas tendremos las minutas. No ocurre todavía en el Banco Central Europeo, aunque sí que Mario Draghi está a favor de que podamos tener minutas. Bien, bienvenido, un dato macro nuevo al calendario, ¿eh? Una ocasión nueva que tendremos para especular qué pasa, ¿eh? Otro más, otro dato macro que tendremos a lo largo del mes también de interés, ¿vale? Mientras tanto no lo tenemos. Bien, bueno, pues en estas minutas, que es la lectura, no solamente teníamos las votaciones, que como sabéis desde el mes pasado están en 7-2-0, ¿vale? 7 mantener, 2 subir, 0 bajar. Los que están votando en que quieren subir son Whale y McCarthy, ¿vale? Sin embargo, hemos tenido un aire un poquito más dovish en el statement del Banco Central de Inglaterra. Esto significa que no se ve la economía tan bien como se veía el mes pasado, ¿vale? En cuanto al comunicado de la Reserva, perdón, del Banco Central de Inglaterra. Bien, vámonos ya, por lo tanto, de Suiza a la libra esterlina dólar. Bien, tenemos como novedad hoy que el hueco de la sorpresa que tuvimos hace 2 lunes en relación a esa votación privada en la cual el referéndum salía que sí, ese referéndum que vamos a tener mañana, que es a lo largo de todo el día la votación, pero que tendremos esa recopilación de datos pues desde 7 de la tarde a 10 de la tarde. A ver, decir también que al ser un referéndum y no realizarse en fin de semana, como ocurrió lo de Grecia, no va a darnos un spike, ¿vale? Recordar que las elecciones en Grecia dieron un gap de apertura porque se hicieron durante el fin de semana, por lo tanto, un gap de fin de semana del viernes al lunes. Como se va a realizar con los mercados abiertos, no va a darnos un gap, sino que a medida que se va recolectando los votos y se van mostrando, pues iremos sabiendo la info y no se va a producir un gap, ¿vale? Eso como punto a considerar. Será un poco parecido como cuando tenemos, después de un lanzamiento económico de datos de una reunión del Banco Central, como lo que vamos a tener esta tarde, luego equivalente a el comunicado, ¿vale? La rueda de prensa que vamos a tener Janet Yellen luego a la tarde, en la cual no es directo el mensaje que sale, o la posible desviación, sino a medida que ella va hablando. Pues esto es igual, ¿vale? A medida que van saliendo los datos, ¿vale? El que tengamos ya descontado, perdón, el que se haya cerrado el hueco es síntoma, primero, nos está dando ya el reflejo de que no hay presión vendedora en el par, punto número 1, y punto número 2, que estamos más o menos en el mismo nivel que antes de esta participación o esta votación que hubo privada, ¿vale? Esta encuesta que hubo y que se publicó en prensa. Estamos como a niveles del viernes, de hace 2 viernes, ¿vale? Eso significa que el precio está descontado, que no ha pasado nada. El precio tiene descontado que no ha pasado nada.
Por lo tanto, si sale un sí, volveremos a ver la reacción del gap, que son 150 pips más los 100 más que cayó durante las 24 horas siguientes, con total seguridad como mínimo. Si sale un sí, el precio nos va a ir al 1,6060 como mínimo con total seguridad. ¿Vale? Si sale un sí, sabemos que el precio puede tener una variación en la oferta y demanda de exactamente 250 pips. ¿Vale? Por lo tanto, si sale un sí, que es el escenario menos probable, podríamos tener como mínimo esos 250 pips. ¿Vale? Vámonos a gráficos diarios para ver dónde el precio podría seguir cayendo. Y vemos que la siguiente parada del ascensor más natural sería el 1,60. ¿Vale? A partir de ahí tenemos otra zona de consolidación aquí. ¿Vale? Que estamos ya muy lejos, ¿vale? En la zona del 1,59. Estamos muy lejos, estamos hablando de 420 pips de distancia. Eso no va a suceder en un día, ¿vale? Eso no va a suceder en un día. Por lo tanto, el nivel primero de soporte que sí que podríamos tener como objetivo sería, por un lado, el mínimo que hemos tenido después del post susto del sí, 1,6050, y por supuesto el siguiente doble cero que es 1,60, ¿vale? Que aún así son 320 pips, que es mucho, ¿vale? Es mucho. Bien, chicos, está viendo, gracias, porque está viendo un montón de participación, un montonazo de comentarios. Yo creo que récord en comparación con otros días, es normal. No hago más que abrir la boca y no os he contestado a ninguno todavía. Y hay mucho de qué hablar, pero sinceramente no creo que os pueda contestar porque hay muchísimos, ¿vale? Y queda ya poco tiempo y tengo que seguir hablando un poco de esto. No obstante, mañana, en el webinar de la mañana, tendremos más tiempo para digerir todo esto que estamos hablando, ¿vale? Y poder estar más tiempo con vosotros, ¿vale? Si por el contrario sale que no, ¿vale? Si por el contrario sale que no, aquí hay una duda, ¿vale? De decir, bueno, esto le va a dar un carácter... Lo lógico sería... A ver, lo lógico es, por fundamentales, lo lógico es... si sale que sí, baja, y si sale que no, sube. Ya está, ¿vale? Pero ¿qué es lo que pasa? Que ya ha subido hasta precios pre-susto de esta encuesta en prensa. Por lo tanto, estamos al mismo nivel de antes de prever que pudiera ser un sí con tanta fuerza, con tanta rotundidad, ¿vale? Por lo tanto, si sale que no, es probable que suba, simplemente pues por quitarnos de un problema de en medio, simplemente por reacción a eso, es probable que suba. Pero no pienso que vaya... Mi opinión sería que o se mantiene o sube ligeramente, ¿vale? Si sube, como estoy diciendo yo, porque tiene que subir por cojones, pues ya nos hemos quitado un problema de en medio, ¿vale? Gente que igual estaba corto en esa apuesta, la cierra, equivalen largos, pam, 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 ¿vale? Cierre por posiciones, liquidaciones, compran el rumor, venden la noticia, en este caso sería al revés, venden la noticia, compran el rumor, ¿vale? Sube, pero ligeramente, bajo mi punto de vista, o incluso se mantiene. Por lo tanto, esas proyecciones que estamos haciendo ahora de 250 y 300 pips hacia abajo, no las voy a hacer igual hacia arriba. ¿Por qué? Pues porque ya lo hemos recorrido. Ya hemos recorrido 280 pips hacia arriba. ¿Entendido? ¿Vale? Durante todos estos días hemos estado digeriendo ese susto del sí, viendo cómo
cuáles eran las reacciones. Carney, como CEO o jefe, perdón, del Banco Central de Inglaterra, decía: si se van para siempre. Eso sí, podemos otorgar medidas fiscales que decía el primer ministro británico, ¿vale? Medidas fiscales excepcionales si se quedan, ¿vale? Todo eso ha hecho ver cómo se podía replantear el Banco Central de Inglaterra la situación, y el resto de los analistas hemos tenido también otras encuestas más pequeñitas, ¿vale? Que están saliendo como que no, a pie de urna, no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Entonces, se ha descontado ya al 100%, ¿vale? Hoy en prensa nacional he visto que había como 3 escenarios y creo que uno de ellos es erróneo, ¿vale? La prensa nacional ponía, por ejemplo, en El Economista decía 3 posibles escenarios. Si sale no, ya sabemos, y si sale sí, Escocia dentro de la libra o Escocia fuera de la libra. Bueno, el Banco Central de Inglaterra ya se ha posicionado con esto desde hace 3 días de una forma firme y ha dicho que si se va con todas las consecuencias, ¿vale? Y no existe la posibilidad de que haya una Escocia con libra esterlina, ¿vale? Por eso ese sí daría esos varios cientos de pips de sorpresa, porque la libra esterlina dólar estaría dañada, por lo tanto, con no sé si es cerca de un 15% o un 20% del PIB. Recordar que Escocia no solamente es whisky, sino también es petróleo, ¿vale? Es, junto con Noruega, por los mayores exportadores de petróleo de la zona norte, y en concreto de Europa, pues el mayor o el segundo mayor. Bien, chicos, bueno, vamos a ir finalizando. Vamos a ir viendo si puedo rescatar alguna de vuestras preguntas, pero es que hay tantas. El de hoy, miércoles, Iván. Hoy es la salida de Janet Yellen, ¿vale? Bien, bueno, disculpadme, pero es que si no quiero contestar a uno y otro no, porque si no, ¿vale? Son muchas preguntas. Recordar, por hacer un resumen. Esta tarde, reunión de la Reserva Federal, tenemos salida de datos y las proyecciones, la salida de tipos de interés y proyecciones, más la posterior rueda de prensa de Janet Yellen. Mañana tenemos, bueno, vamos a ponerlo aquí en el calendario macro para que se vea mejor, ¿vale? Esto tenemos todo esta tarde, ¿vale? Vámonos al miércoles, hoy, a las 8 y 8:30, horario de Madrid. Mañana tenemos a las 9:30, horario Madrid, ¿vale? 8:30, horario Londres. Tenemos la salida de tipos en Suiza y atentos a ese posible anuncio de tipos negativos para la siguiente reunión. Bien, nos vamos a las 12:15, horario Madrid, donde veremos qué es lo que puede suceder en la subasta LTRO, ¿vale? Esa subasta de liquidez que hemos mencionado también al principio del webinar, ¿vale? Y ya nos vamos hasta el final de la tarde, en la cual no tenemos un horario de salida directo establecido, pero que puede ser el evento de la semana, que es el referéndum de Escocia, ¿vale? Así que nada, nos vemos mañana en el webinar de las 10, que haremos un recap de lo que hemos hecho hoy, veremos qué es lo que ha pasado con el dólar estadounidense por la reunión de la Fed y seguiremos hablando pues tanto del LTRO como de Escocia. Así que un abrazo y nos vemos. Hasta ahora. Adiós.